Bienvenidos a un nuevo video de Gedatech, Servidores México. En esta ocasión vamos a platicar sobre la marca Asus TOR, una marca de almacenamiento de la cual no platicamos mucho, no porque sea mala o no porque tenga algún problema, sino por un tema de que no hay disponibilidad en México y no hay disponibilidad en general en América. Nosotros, Gedatech, como empresa importadora, no hemos encontrado muchas piezas en Estados Unidos para poder traer. Normalmente casi todo es sobrepedido, hasta en Estados Unidos. Entonces ya se darán una idea de que los tiempos de entrega pueden ser de 8, 10, 12 semanas. Y eso obviamente a una empresa que necesita almacenamiento de datos ahorita no se lo puede permitir. Pero bueno, vamos a platicarlo porque al final del día es una marca que existe en el mercado. Y si mucha gente obviamente le interesa, pues tal vez podamos hacer una comunidad para consumir este tipo de productos, ¿no? Así que vamos a ver, vamos a dividir este video en quién es Asus TOR, qué está ofreciendo en el mercado de almacenamiento NAS, tanto en hardware como en software. Vamos a hacer un versus, es decir, una comparativa rápida con otros de los jugadores que hay en el mercado para almacenamiento en red de este nivel. Y sobre todo los pros y contras que permite Asus TOR en sus equipos y los que nosotros vemos en Gedatech. Obviamente, al ser especialistas, pues bueno, podemos darnos una idea y podemos ofrecerles un panorama un poquito de qué te encontramos entre una y otra marca. Así que pues vamos a empezar. De entrada, Asus TOR, si le quitamos el TOR, nos vamos a dar cuenta que la palabra Asus aparece en el nombre. Y efectivamente, Asus TOR viene de ASUSTeK, es decir, de la empresa que obviamente nosotros conocemos en computadoras, Asus, literalmente, ¿no? Para sistemas gaming, para temas de laptops, equipos de escritorio, es decir, el Asus que todos conocemos, bueno, tiene su división de almacenamiento de datos. No lo sabían, pero para eso estamos en Gedatech, obviamente para darles esta información. ¿Qué están ofertando en el mercado? Asus TOR divide todo su catálogo de equipos en 4 grandes familias. Los que son equipos para casa, equipos para pro consumidores o pro usuarios, equipos de oficina pequeña, es decir, empresas u oficinas de 1 a 15, 1 a 20, 1 hasta 50 usuarios, por ejemplo. Y un cuarto grupo, el cual va destinado a empresas un poquito más grandes, de 1 a 50, 1 a 70, 1 a 100 usuarios. Cuando nosotros hablamos número de usuarios, son grupos de usuarios que se conectan en un momento específico para consultar información en la NAS. Es decir, 50 personas, pum, se conectan y te están trabajando su información, suben, bajan información, están haciendo un respaldo, etcétera, etcétera. Es decir, ese grupo, número de usuarios, son los que nosotros catalogamos como grupos para los cuales estos equipos vienen perfectamente perfectos, es decir, no van a tener problemas de lentitud o inestabilidad, que ese es algo bien interesante. Paréntesis. Cuando en Gedatech te recomendamos un equipo para 1 a 15, 1 a 20 usuarios es porque les va a dar chance a que todos ellos se trabajen. Pero tú puedes conectar más usuarios, puedes conectar 30 o 40. ¿Cuál es el problema de conectar más usuarios de los que nosotros recomendamos? Que a veces la información ya viaja muy lento, a veces las carpetas compartidas aparecen en blanco como si estuvieran vacías y no es que se haya perdido la información, simplemente la NAS con todo su hardware y aparte la implementación de red pues ya no da para que obviamente otras personas puedan consultar información. Entonces, a grandes rasgos, así nosotros en Gedatech dividimos los grupos de usuarios de 1 a 5, 1 a 15, 1 a 20, a 35, 1 a 50, 1 a 75, 1 a 100, que en Asus TOR, si nos damos cuenta, solo tenemos 4 grandes familias de equipos, pero no tenemos un grupo que sea de corporativos, de 1 a 150, 1 a 200 usuarios, 1 a 300 usuarios, no lo tenemos. Y no está mal, eso está bueno, porque se están enfocando en prácticamente el volumen de usuarios que consumen prácticamente almacenamiento de datos de este estilo. Empresas de 1 a 300 usuarios ya no voltean tanto a las marcas Synology, QNAP, Asus TOR, etc., sino ya voltean a un HP, un Dell, un IBM. Entonces está padre que Asus TOR literalmente sí se está enfocando en el grueso del mercado, es decir, casa, usuarios que buscan un poco más de punch, empresas pequeñas y empresas medianas. Y para corporativos habrá otras marcas que se dediquen a ofertarles equipos, ¿no? Así que, bueno, vamos a ver. Equipos de casa, podemos darnos una idea de lo que está ofreciendo Asus TOR. Si nosotros abrimos estos equipos, voy a abrir este equipo. Digo, estos ya son muy grandes, pero vamos a ver qué es lo que ofrece. Pongámonos ahora sí a revisarlo. ¿Qué me ofrece Asus TOR para una casa hogar? Y lo primero que nos gusta es procesador quad-core. Para los que no lo sepan, esto lo vemos en los modelos medianitos de la gama de Synology pequeña, es decir, son los Serie Value. Y aquí en Asus TOR
son los más chiquitos. O sea, literalmente Asus Store está ofreciendo, obviamente, tecnología para las casas con buen punch. Segunda situación, 1 GB de memoria RAM. Que levante la mano y me diga cuánta RAM tiene un 220J. Tiene 2.5 gigabit Ethernet. A diferencia de otras marcas que manejan todavía puertos gigabit, en Asus Store los modelos más chiquitos ya incorporan puertos a 2.5 gigabit, y eso es bien interesante. ¿Por qué? Porque el estándar a 2.5 gigabit es el que viene. En algún momento vamos a empezar a ver computadoras donde el puerto ya no es gigabit, ya es a 2.5. ¿Y por qué? Porque este nuevo estándar, que esperamos ya se estandarice, se pudiera decir, valga la redundancia, lo más rápido posible, admite el cableado actual. Es decir, tú puedes tener velocidades a 2.5 con Cat5e, es decir, con el cableado normalito común del que tienen las empresas, es decir, hasta el que trae el módem de Telmex, por ejemplo, ese amarillo, puede dar esas velocidades. Entonces, y ahora con el auge del Wi-Fi 6, el tema de tener 2.5 gigabit de Ethernet cobra más sentido. Entonces, ahí podemos darnos una idea de que Asus Store en los modelos más pequeños da un extra. Cuando nos vamos a los modelos de proconsumidores o prousuarios, encontramos que ya traen 2 puertos, no a 1 gigabit, sino 2 puertos a 2.5 gigabit, que se pueden unir en un link aggregation, y eso nos permite tener hasta 5 gigabit de conexión en red. Ni siquiera los 4 puertos de red que traen otras marcas pueden asemejarse a lo que da una velocidad de 5 gigabit. Estos equipos, además de todo eso, ¿qué creen? Traen puertos HDMI. Y eso implica que estos equipos los podemos conectar directamente al televisor y darnos una experiencia de 4K. Es decir, podemos reproducir lo que estemos guardando dentro de nuestro Asus Store, directamente conectarlo a nuestras pantallas 4K y obviamente tener esa experiencia de tener nuestro sistema multimedia conectado. Que podemos hacer streaming por DLNA a otros televisores, se puede hacer sin problema. Pero que tu NAS ya incorpore un puerto HDMI para sacarle jugo a eso, perfecto. Otra situación, estos modelos ya vienen con procesador Intel. Es decir, a diferencia de otras marcas que traen sus ARM en los modelos más medianos, aquí ya podemos encontrar Intel Celeron. ¿Y qué nos permite tener como beneficios por tener un Intel? La capacidad de virtualización, que digo, habrá personas que digan yo no necesito eso, está bien, pero también, tren, Monterrey. Bien, ok, continuamos, perdón ahí por esta pausa, pero pues obviamente sí es complicado. Ok, otra situación, los equipos más pequeñitos, fíjense, de prousuarios, tienen 3 años de garantía, o sea, es Asus, o sea, son equipos de muy buena calidad. Si nos vamos a equipos de 2 bahías para empresa, lo que vamos a encontrar son igual equipos de 2 bahías, la parte de conexión a 2.5 gigabit de Ethernet. Contamos con puertos NVMe para caché. También contamos con salidas HDMI, procesadores Celeron Quad-Core, la parte de memoria RAM DDR4 y obviamente todo lo que hacen los equipos NAS, ¿no? Y si nos pasamos a un equipo ya para empresas grandes, lo que encontramos son procesadores Xeon, 8 GB de memoria RAM expandible hasta 32 en algunos modelos, hasta 128 en otros modelos, dependiendo arquitectura de algunos equipos. Por la motherboard pueden tener hasta 4 slots de memoria de 32 GB, eso nos daría hasta 128 GB. Bien, a grandes rasgos, esto es lo que nos está ofertando Asus Store en cuestión, digamos, de equipos. Pueden haber equipos más grandes, es decir, de 4 bahías, de 4, de 8, de 10, en rack de 12 bahías. Pero vamos a tener procesadores similares, vamos a tener capacidad de mayor número de discos duros, capacidad de tener algunos con un NVMe, etc. Sin embargo, lo que encontramos es algo muy similar en el tema de hardware. ¿Por qué? Porque obviamente algo que siempre le decimos a los usuarios es: no te vayas con la finta de que tiene más bahías. Tener más bahías no necesita que tenga más punch. Si está en la misma familia, va a tener un rendimiento similar. Lo que cambia es el número de discos duros que admite. Entonces esa parte no se nos pierda. Bien, por la parte de hardware encontramos equipos buenos. Por la parte de software, que vamos a encontrar, el sistema operativo de Asus Store se asemeja mucho a otros en el mercado. Es decir, es un sistema operativo que se trabaja vía navegador. No necesito instalar yo nada en la computadora para poder entrar. Y desde
Desde este panel de control nosotros configuramos lo necesario. ¿Qué incorpora de diferente Asustor a otras marcas en el mercado? Nada. Es decir, Asustor es una marca de almacenamiento que te va a ofertar lo que te da una marca de almacenamiento. Es decir, carpetas compartidas, ponerle privilegios a las carpetas compartidas, acceso remoto, crear usuarios, crear más carpetas, dar permisos, crear tu nube, tener tu servidor web, tener software para descargas de contenido. Es decir, no vas a encontrar en Asustor nada que no tengan otras marcas en el mercado. Es decir, por medio de software, realmente todas las marcas de almacenamiento son 99% idénticas. ¿Por qué? Porque todas trabajan almacenamiento en red. Que una hace una cosita, que otro hace otra cosita, puede que sí. Tal vez un Synology haga otra cosita, tal vez un QNAP haga otra situación. Pero en general, para lo que tú compras una NAS, que son carpetas, que tenga arreglo RAID, que le pongas privilegios a las carpetas, que controles los accesos, que tengas acceso remoto desde dispositivos móviles, eso lo vas a encontrar en Asustor y en cualquier marca de almacenamiento NAS, excepto Buffalo, que ahorita lo veremos. Entonces, ahí lo que encontramos es algo muy similar a lo que vemos en el mercado. Y obviamente, aunque entremos a la versión demo de la versión nueva, no vamos a encontrar algo diferente a diferencia de tales otras marcas. En Asustor realmente lo que se actualiza es el núcleo del sistema operativo, es decir, hacerlo más seguro, que tenga más rendimiento y obviamente utilizar las últimas tecnologías disponibles en la parte de compartir información, etcétera. Es decir, que sea lo más estable y seguro posible y por eso actualizan sus versiones. Pero vamos a encontrar lo de siempre. Un icono para crear usuarios, la parte de hacer respaldos en locales a la nube o a un USB, la parte de conectar discos externos y usarlos como, no sé, un disco externo para respaldo, etcétera. La parte del gestor de arreglos RAID, la parte de tener un sistema para hacer snapshots. Es decir, no vas a encontrar nada diferente, no hay nada diferente. Y eso siempre que le digo a los usuarios es, realmente la diferencia entre un Synology, un QNAP, un Asustor, un Buffalo tiene mucho que ver en la forma en que esperas del equipo, y eso cualquier marca te lo va a solucionar. En muchas ocasiones hay personas que dicen, yo me adecuo más a Synology porque su sistema operativo se me hace más amigable. Yo me adecuo a QNAP porque su sistema operativo, no sé, se me hace más técnico, se me hace más robusto. Pero al final, si empatamos funciones, las funciones que esperas de una NAS, en todas las marcas las vas a empatar. Que algunos hagan unas cositas, como decía antes, sí, efectivamente, pero son extras que se le da como de valor agregado. Y ya tú como usuario, si te gusta ese valor agregado, lo puedes tomar en otra marca o no lo puedes tomar, ¿no? Es decir, no es necesario. Pero bueno, en sistema operativo vas a encontrar algo muy similar. En cuestión de software y sobre todo en el tema de respaldo. Ok, la NAS hace esto, pero ¿y respaldos de información de mi computadora? Misma situación. Asustor incorpora un software para hacer respaldo de información que nos permite crear diferentes trabajos y esa parte hacerla o full o de tipo sincronizado. Entonces podemos crear diferentes rutinas para respaldar o sincronizar y estar haciendo unas u otras. Es decir, algo que otras marcas hacen, lo hace Asustor, ¿sale? Entonces, esa parte está bien. Parte de hacer un respaldo hacia la nube, se permite a ciertas nubes. Parte de hacer un respaldo remoto, se permite hacer para contemplar eso de la regla del 3-2-1, que son tener una copia de seguridad, tener una segunda copia de seguridad en otro lado, tener una tercera copia de seguridad, pero en la nube, todo eso lo podemos hacer, es decir, como otras marcas. ¿Qué es? Y entonces, ¿por qué yo escogería Asustor si se asemeja mucho a otras marcas que sí se llegan a vender de una manera más normal en México? Y es aquí donde vamos a hacer un corte, porque ahora sí empezamos a hablar de la comparativa con otras marcas. Y eso va a ser interesante. Asustor es una empresa, una empresa que desarrolla equipos de almacenamiento en red. Lo interesante de Asustor, y por lo cual aquí en Kedatech le queremos dedicar este video, es por un tema, y no es copia, ojo, no es copia de que le copia a otros, pero ha sabido tomar lo más interesante de otras marcas
empaquetarlo en una solución y entregártelo sin necesidad de que o vayas por una marca o por otra. Y les voy a explicar por qué. Ejemplo número 1. Asus TOR en sus equipos NAS utiliza en los equipos con Intel lo que es la parte del sistema de archivos BTRFS, así en español como se leen las siglas, BTRFS, si lo queremos decir como lo dice en Estados Unidos o en inglés. ¿Y cuál es el pro de usar BTRFS? Primer punto, ¿quién utiliza BTRFS? Lo utiliza Synology. No lo utiliza QNAP, no lo utiliza Buffalo, pero lo utiliza Synology. Y Synology lo utiliza porque es un sistema de archivos que de manera nativa incorpora una funcionalidad que se llama Snapshot o instantáneas. ¿Para qué son esas instantáneas? Hagan de cuenta que su información la van modificando todos los días. Creo un archivo, lo modifico, lo abro, paso otro día, lo modifico, lo abro, lo modifico. Me cae un ransomware o alguien se enoja y borra la información o alguien sobreescribe la información y se pierde la información útil. Y el tema de los snapshots en Asus TOR, en Synology, es que nos podemos regresar en el tiempo de una manera rápida para recuperar el archivo antes de esos cambios. Ojo, antes de esos cambios. QNAP tiene también esa funcionalidad de los snapshots, es decir, capacidad de regresarnos y poder recuperar la información antes de algún cambio severo, ransomware o descuido de alguna persona. Pero en QNAP estos snapshots yo los tengo que programar y le tengo que dedicar de mi volumen de teras un espacio, un 25%, un 30%, un 50% para guardar esos snapshots. Es decir, quiero entender que en Synology o en Asus TOR es como una línea de tiempo y cuando algo pasa me regreso sobre esa misma línea de tiempo. Y en QNAP con los snapshots es yo tengo los archivos y como que le saco una copia de seguridad y la guardo por allá. Y luego voy haciendo incrementales con los diferentes cambios. Y cuando yo necesito recuperarme de que algo pasó, me voy a ese pool de almacenamiento escondido y me traigo esos archivos de esas mini copias de seguridad. Si lo quieren ver así, obviamente es algo más técnico y es algo que obviamente solo un ingeniero de QNAP nos podrá decir en específico. Pero si en la configuración de los snapshots por default te pregunta cuánto espacio de almacenamiento lo quieres dedicar a los snapshots y en un Asus o en un Synology no te lo pregunta, es porque esos snapshots en QNAP pesan y hay que dedicarles espacio. Entonces QNAP lo hace perfecto, sin problema alguno, pero en el sistema de archivos de Asus TOR Synology BTRFS, que no es de ellos, o sea, lo están utilizando, tienes esa capacidad de que no pesen esos snapshots. Buffalo. Entonces, Asus TOR apuesta por un sistema de archivos como el de Synology. Bien. Siguiente punto, hardware. Synology es muy de utilizar hasta hoy, agosto 2021, puertos gigabit. QNAP tiene en algunos equipos puertos gigabit, en otros equipos tiene puertos a 2.5 gigabit, que es de las series pymes, ya prácticamente todos traen puertos a 2.5 gigabit o 10 gigabit. En Synology hay que irnos hasta equipos más grandes para tener 10 gigabit, pero estándares 2.5 no los trae. ¿Qué dice Asus TOR? Yo quiero puertos 2.5 gigabit y ya nos dimos cuenta que en modelos pequeños ya incorporan puertos a 2.5 gigabit. Entonces se asemeja un poquito a lo de QNAP en tema de redes. También Buffalo apuesta por equipos con puertos a 2.5 gigabit y 10 gigabit. Excelente, es decir, tiene esa filosofía de agarrar eso bueno de velocidades de red. Siguiente punto. Synology no tiene equipos con HDMI, Buffalo tampoco tiene equipos con HDMI, QNAP sí tiene equipos con HDMI. ¿Por qué? Porque QNAP apuesta por un sistema integral multimedia donde su NAS... Entonces, Asus TOR apuesta por QNAP apuesta por un sistema integral, es decir, donde tu equipo NAS se pueda conectar a tu televisor y... poder disfrutar del contenido multimedia, independientemente de que si haces streaming de LNA o si tienes aplicativos para ver desde tu dispositivo móvil los videos que tengas almacenados. En varios equipos de QNAP tienes esos puertos HDMI. ¿Qué dice Asus TOR? Yo también quiero esos HDMI y varios de sus equipos tienen HDMI con su control remoto, es decir, para que tú los puedas gestionar desde la comodidad de tu sillón. Conecto a Asus TOR, te está guardando la información, te está respaldando, te hace tu nube.
te hace tus videovigilancia y aparte se conecta a tu tele 4K y puedes estar ahí consultando tu contenido multimedia. Entonces, bien ahí. Siguiente punto, las expansiones. Synology apuesta por expansiones con puertos eSATA, que sí, son muy buenas, pero suben un poco de costo. En el caso de QNAP apuesta por muchos tipos de expansiones, entre ellas algunas USB. ¿Qué dice Asustor? Yo también tengo en mi catálogo expansiones USB, para que mis NAS puedan crecer con expansiones con un buen costo-beneficio y sobre todo fáciles de conectar, ¿no? Entonces eso está perfecto. Que el rendimiento, que vamos a tener una caída porque es un USB, probablemente sí, o sea, no estoy diciendo que no, pero apuestan por ello y apuestan por un sistema sencillo, económico y sobre todo fácil de utilizar. Y bueno, entonces eso, punto para Asustor. En el tema, por ejemplo, de lo que es una funcionalidad que solo Buffalo o solo en Buffalo la habíamos visto, que es esta funcionalidad, Internal Backup My Archive. ¿Qué es esto de Internal Backup? En Buffalo, por ejemplo, si tú tienes una NAS de 8 discos, tú puedes decir 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, RAID 5 y el octavo que sea una de copia de seguridad. No como en un Synology o en un QNAP, que o todos los formateas en el formato de Synology o en el formato de QNAP para hacer volúmenes internos. No, en Buffalo tú puedes decirle a un disco, tú eres de respaldo. Y qué bueno, porque en vez de conectar un disco externo por USB para hacer un respaldo, tienes toda la potencia de un puerto SATA 6 gigabit, es decir, los respaldos son más rápidos de realizar. Entonces, esa característica que hemos visto en Buffalo, que dice Asustor, me gusta. Y entonces tenemos esa capacidad. Podemos tener 2 discos duros con el RAID espejo, o 3 discos duros con un RAID 5, o 4 discos con un RAID 6, y un quinto o un sexto disco duro conectado en la NAS internamente nos sirve para hacer un respaldo. Y eso nos permite entonces tener un respaldo que yo puedo sacar y llevármelo a mi casa. O si se me llena, saco ese disco, pongo uno nuevo más grande y ahí caen mis respaldos. Es decir, bien por esa funcionalidad. Entonces, si nos damos cuenta, Asustor apuesta justamente por tomar como esas características padres de varias marcas, empaquetarlas y entregarte un equipo que las incorpora todas. No, es que a mí me gusta Buffalo porque tenía esa función. Es que a mí me gusta Synology por los snapshots. Pero es que QNAP tiene esas expansiones y aparte tiene HDMI. Bien, entonces, bien por Asustor. Está perfecto. Pros y contras de Asustor. Primer contra. No hay equipos para traer. Como les comentábamos, en Gedatech somos importadores y es raro encontrar en Estados Unidos piezas para importar. Y eso al final implica si hay una garantía, si hay un stock, si hay que, no sé, alguien me dice, oye, se me acaba de morir un server, necesito hacer un respaldo inmediato de otras computadoras. No hay equipo para ofertar de Asustor, por ejemplo, ¿no? O si llega a fallar un Asustor, no tengo forma de tramitar una garantía muy rápido. Y eso implica un... Bien, pros. A diferencia de otras marcas de almacenamiento, donde las piezas para crecerlo tienen que ser las propias de la marca, no quiero decir marcas, pero en Asustor está padre porque ellos te dicen, soy compatible obviamente con mis módulos de RAM, pero si no están, puedes usar unos Crucial, unos Kingston, unos Hynix, unos Samsung, es decir, lo que podemos encontrar en el mercado. Y por ningún lado he visto yo un anuncio que diga, si utilizas módulos de RAM que no sean propietarios, muy probablemente se te negará la garantía, etc. Entonces, Asustor, bien, la verdad es que bien. En ese punto. Otra situación, Asustor es de los poquitos, si no quiero creer que ya el único hoy en día, que apuesta por USFS Wi-Fi dongles, es decir, que le pongas una USB de adaptador Wi-Fi a tu Asus y se convierte en un equipo Wi-Fi para que no tengas que tener un cable de red conectado, y obviamente eso te permite pues poner en cualquier lugar tu equipo NAS y que se comunique obviamente por Wi-Fi. Por ejemplo, pensemos, tienes tu televisor 4K Wi-Fi conectado obviamente Wi-Fi AC a tu módem ultra poderoso, tienes tu NAS abajo de la televisión conectado por HDMI al televisor y lo tienes con un dongle USB Wi-Fi igual conectado inalámbricamente a tu red. Bien, tienes streaming, no tienes cableados de red por ahí perdidos.
y tienes esa flexibilidad de poner tu equipo donde tú quieras sin necesidad de un cable de red. Habrá quien digan, no, es que no se recomienda. Efectivamente, yo soy de las personas que no recomienda conectar una NAS a un USB Wi-Fi. No porque sea malo, sino porque en muchas ocasiones puede saturar propiamente la red inalámbrica corriendo un respaldo inalámbrico, por ejemplo, ¿no? Entonces, si de por sí las redes inalámbricas a veces se saturan, entonces todavía cargar, no sé, 500 GB de respaldo Wi-Fi, está complicado por ahí. Pero bueno, Asustor, como les comentaba, viene de ASUSTeK, la marca que hace computadoras, la que todos conocemos para gaming. Tienen su filial que se llama Asustor, así que por calidad, producto, beneficio, son buenos equipos, la verdad. No diré muy buenos, porque su sistema operativo es un poquito... No es complicado, pero necesitas una curva de aprendizaje para echarlo a andar. Y como les digo, lo único que no nos gusta es disponibilidad. Nos encantaría que hubiera más equipos en Estados Unidos mínimo para importarlo, ya ni siquiera en México, sino en Estados Unidos para decir, ahí hay uno, me lo traigo y está aquí en 4 días. No los vemos. Entonces, pues bueno, esta ha sido la revisión de Asustor como tal, una marca de almacenamiento. Y si encontramos otras marcas que nos guste y sobre todo que veamos y sean interesantes para compartírselas a ustedes, créanme que lo estaremos haciendo. Nos vemos en el siguiente video. Bye.